Espero que te encuentres muy bien. Continuando con el curso de Física 2, Electricidad y Magnetismo, hoy vamos a hablar de capacitores y capacitancia. Entonces aquí haremos una definición, hablaremos de qué es lo que es la capacitancia y obviamente haremos ejercicios de tal manera que esto sea lo más práctico posible. Como siempre, aquí te dejo el icono del canal para que te suscribas, para que le des me gusta y compartas este video porque estoy más que seguro que será muy útil. Ahora, entrando en materia, ¿qué es un capacitor o condensador? En algunos textos lo conocemos como condensador. Un capacitor no es más que un sistema donde tenemos dos placas conductoras separadas una cierta distancia, donde una de esas placas tiene una carga e induce una carga de igual magnitud pero signo contrario en la otra, obviamente porque como son placas conductoras puede haber desplazamiento de cargas. Entonces, en la literatura, ¿cómo se representa un capacitor de manera esquemática? Esta rayita, dos rayitas verticales o horizontales y esta de acá. También lo podemos encontrar así algunas veces. Algunas veces voy a escribirlo acá, solamente como para que lo tengan presente. Pueden encontrarlo en un circuito así. Lo importante es que estas dos líneas son de igual longitud, no confundirlo con el símbolo de fuente. En otras representaciones se puede utilizar con como con una línea semicircular. Así también lo pueden encontrar, da exactamente lo mismo. Los capacitores precisamente se indica, en los capacitores se debe indicar cuál de las placas es la que entre comillas posee carga positiva. Aunque aquí recuerden que cuando hablamos de carga positiva estamos aquí abusando un poco del lenguaje. No es que haya carga positiva, sino que hay un defecto o una ausencia o una falta de cargas negativas. Porque recuérdese que por excelencia siempre son portadores de carga negativa, que son los electrones. Aunque bueno, hay baterías que tienen cargas positivas, iones positivos. En fin, ¿la idea cuál es? El capacitor no es más que dos placas conductoras separadas a una cierta distancia. Los capacitores o condensadores se caracterizan por una constante que se llama capacitancia. ¿Qué es la capacitancia? La capacitancia no es más que el cociente entre la carga que se encuentra en la placa positiva dividido por la diferencia de potencial entre las placas. Más concretamente, la diferencia de potencial entre la carga negativa, entre la placa negativa y la placa positiva. Esta capacitancia, si nosotros utilizamos el sistema internacional de unidades, está en unidades de faradios. Utilizando la fórmula es completamente claro que capacitancia es Coulomb sobre voltio. Pero ese Coulomb sobre voltio en el sistema internacional se designa como faradio, capacitancia. Entonces, en la industria a nivel comercial, eso es muy importante aclararlo, la capacitancia está en el orden de los microfaradios. Es muy difícil que tú a nivel comercial encuentres un capacitor con una capacitancia de 1 faradio o 5 faradios. Es un poco difícil. Pero tú puedes ir a cualquier tienda de artículos electrónicos y comprar un capacitor de 10 microfaradios, 5 microfaradios, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? A continuación vamos a hacer dos ejercicios bastante obligatorios de cómo calcular capacitancia. ¿Cuál es el primero? El primero es un clásico. Es un ejercicio que muy probablemente tu profesor o profesora va a hacer en el salón de clase, pero yo te lo voy a mostrar de una vez acá. ¿Cuál es? Es el famoso capacitor de placas plano paralelas. Para ahorrar tiempo, yo aquí ya hice el dibujo para ti. Entonces, ¿qué ocurre?
¿Qué es un capacitor de placas plano-paralelas? Es una idealización, como muchas veces hacemos en física, de un sistema donde tenemos dos placas conductoras. Ambas placas las podemos representar, son planas, del mismo tamaño, y ellas están separadas una distancia d. Como son del mismo tamaño, tienen la misma área. ¿Cuál es la idea? Si asumimos que esas son placas cuadradas de longitud L y la distancia que separa las placas es D, nosotros asumimos que el tamaño de la placa, es decir, ese L, es muchísimo mayor que la distancia entre placas. Es decir, podemos imaginarnos de que aquí tenemos un área de 1 centímetro cuadrado, es decir, un cuadrado de 1 por 1, y la distancia entre placas podría ser de 1 milímetro. Por ejemplo, ahí hay un factor de 10. Yo creo que puede ser hasta válido, pero debería ser mucho más grande, ¿no? ¿El punto cuál es? El punto es que si L, o si el tamaño de la placa es muy grande y D es muy pequeño, podemos hacer esa imagen mental de que como la placa es tan grande y la distancia es tan pequeña, es como si fuera una placa infinita. Obvio, es una exageración, pero a nivel experimental esa aproximación o ese modelo funciona bastante bien. De tal manera de que aquí no voy a invertir tiempo en calcular cuál es el campo generado por cada una de estas placas. ¿Por qué? Porque eso ya lo hicimos en un video anterior de aplicación de la ley de Gauss. Por acá te voy a dejar el enlace para que revises ese video. ¿Qué es lo importante? La placa negativa genera un campo eléctrico uniforme cuya magnitud es menos sigma sobre 2 epsilon 0. Obviamente imaginando que estas placas están en el vacío. Multiplicado por el vector unitario K. Tal cual como lo tengo en ese sistema de referencia. Aquí voy a poner un Z mejor. Que ahí tenía un Y, entonces es mejor colocar aquí un Z. Ahora, la placa positiva, que lo voy a colocar acá en la parte superior, genera un campo cuya magnitud también es menos sigma sobre 2 epsilon sub 0 K. Porque recuerden que una placa plano paralela infinita genera siempre un campo que es normal a la superficie, que es perpendicular al plano de la placa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo sumo las contribuciones de estas dos entre las placas, habrá un campo E que es simplemente menos sigma sobre epsilon sub 0 K. No hay problema, sencillito, súper fácil. Ahora, este sigma se supone que es la densidad de carga. Entonces, esa densidad de carga multiplicada por A, pues me da la carga total en la placa. Entonces, ¿cuál es la situación? Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué estamos calculando, por qué estamos hablando del campo eléctrico? Si quiero calcular una capacitancia. Porque de una forma u otra, para calcular la diferencia de potencial, necesitamos el campo eléctrico. Ahora, si aquí estas lineecitas no son más que conductores. Un conductor por el cual viaja la carga negativa, y aquí se acumula carga negativa. Esta carga negativa, entre comillas, genera un movimiento de cargas negativas también de acá. Las aleja de tal manera que acá nos quedaríamos con un defecto de cargas negativas. Lo que en otras palabras es una generación de carga positiva. Eso es un proceso de inducción normal, común y corriente, como lo hemos visto antes. Entonces, siempre en los condensadores, una placa queda con carga menos Q y la otra con carga más Q. ¿El hecho cuál es? Si quiero calcular la capacitancia de este dispositivo, lo primero que tengo que hacer es calcular campo, que ya lo hice, y ahora calculamos el potencial. Entonces aquí ahorro un poquito de tiempo. Entonces aquí yo ya lo había discutido, pero lo tenemos aquí. El campo en el interior de las placas plano paralelas, porque en el interior es que me interesa. ¿Por qué no me interesa por fuera? Porque en el interior es que yo necesito la diferencia de potencial. Entonces, en el interior de las placas plano paralelas, el campo
es la suma de la contribución de la negativa y la positiva, de tal manera que el campo me queda con un valor de menos sigma sobre epsilon sub 0 K, es decir, un campo uniforme. Ahora, lo que vamos a hacer es proceder a calcular la diferencia de potencial. Entonces, eso sí lo voy a hacer a mano para que nos quede bien clarito. La diferencia de potencial entre la placa negativa y positiva se supone que es menos la integral. Es menos la integral. Aquí tenemos la placa negativa, aquí tenemos la placa positiva de punto de R. Es decir, menos la integral de menos a más de menos sigma sobre epsilon 0. Aquí tenemos el vector K unitario, punto de R. Entonces, ya probablemente su profesor les habrá explicado, o de todas maneras yo les digo, que aquí ese K punto de R se puede simplificar. ¿Cómo? Recuérdese que K punto de R no es más que de Z. De la misma manera que J punto de R es igual a de Y y que I punto de R es igual a de X. Entonces aquí, como ya les había dicho anteriormente en un video, esto es una integral de línea, pero con estos truquillos los podemos convertir en integrales de una sola variable, sencillas, de las que nos gustan. Entonces, como el límite ya lo sé, bueno, no es que el límite lo sepa, sino que como el diferencial es de Z, yo necesito saber dónde está la placa negativa en Z y dónde está la placa positiva en Z. Aquí, en el esquema ya lo teníamos supremamente claro. Entonces, la placa negativa está en el Z igual a 0, la placa positiva está en Z igual a D. Aquí, por favor, no nos vayamos a confundir con este diferencial y con esta distancia D. Son dos cosas completamente diferentes. Este menos por menos se me convierte en más, de tal manera de que esto lo podemos quitar de una vez. Podemos acercar esto. Y tenemos acá sigma sobre epsilon 0 de Z. Entonces aquí lo único que nos queda es sacar las constantes, que son sigma sobre epsilon 0, integral de 0 a d de z. Esto no es más que sigma epsilon 0, z evaluado de 0 a d. Evaluado en 0 no me da nada, en z me queda igual a d. Entonces me queda sigma sobre epsilon 0 d. Entonces, este que tenemos acá no es más que la diferencia de potencial entre la placa negativa y la carga positiva. Sigma sobre epsilon 0 d. Simple. Ahora, recordemos que este sigma no es más, aquí lo podemos despejar sin ningún problema. Este signo menos corta con este signo menos. Me queda simplemente Q sobre A. Entonces esto es Q sobre D, Q por D, sobre A epsilon 0. Lo voy a dejar de esa manera. ¿Por qué lo escribo así? Porque recuérdese que la capacitancia no es más que la carga que hay en la placa positiva sobre la diferencia de potencial. Es decir, Q sobre lo que acabamos de hacer acá. Entonces simplemente reemplazamos. Entonces aquí quiero que se den cuenta de que Q se cancela con Q y ese epsilon sub 0A sube al denominador, lo voy a escribir de esta manera, y el D, en el numerador, perdón, y el D me queda en el denominador. De tal manera que la capacitancia para un sistema de placas plano paralelas es epsilon sub 0 A sobre D. Entonces vamos a discutir un poquito qué significa esto. ¿Qué significa ese sigma epsilon sub 0 D? Y se los voy a resaltar acá. Se los voy a colocar en un cuadrito para que no se les olvide. C igual a epsilon sub 0 A sobre D. ¿Qué podemos interpretar de este resultado? Antes que eso, estaba hablando de lo que era un capacitor, pero no dije cuál era su propósito. Entonces creo que este es el momento apropiado. El capacitor no es más que un dispositivo que me sirve para almacenar energía potencial eléctrica. Ese es el propósito
de un capacitor o de un condensador. Almacenar o guardar energía potencial eléctrica. Entonces, ¿qué ocurre? Yo quiero que ustedes piensen en el hecho de que estas dos placas, como se supone que están con cargas opuestas, se deberían de atraer. Pero como nosotros las mantenemos a una distancia de, hay como una especie de fuerza que trata, hay una fuerza eléctrica que trata de unirlas, pero no puede. Entonces, esa resistencia, eso que nosotros hacemos para mantenerlas a la misma distancia de, eso no es más que energía que estamos almacenando en el campo electromagnético, en el campo eléctrico aquí particularmente. Entonces, ¿qué ocurre? Quiero que se den cuenta que cuanto mayor es el área, mayor es la carga. Ahora, mientras más pequeña sea la distancia, significa por ley de Coulomb que las placas estarán sometidas, se atraerán con mayor intensidad, porque cuanto menor es la distancia, mayor es la fuerza eléctrica. Entonces quiero que se den cuenta que aquí, ¿qué es lo que me está diciendo esta capacitancia? La capacitancia me está diciendo que cuanto mayor es el área, mayor es la capacitancia. Cuanto menor es la distancia, mayor es la capacitancia. Entonces esa capacitancia C lo que me está tratando de mostrar o indicar es qué tanta energía yo puedo almacenar. Ojo, esta es una señal de alerta. Lo que voy a decir a continuación es una señal de alerta. En muchos libros de física uno encuentra el error en el que se dice que el capacitor almacena carga. El capacitor no almacena carga. ¿Por qué el capacitor no almacena carga? Por algo muy sencillo. Porque si esto es un capacitor, placa negativa, placa positiva, quiero que se den cuenta que la suma total o la carga total de un capacitor siempre es cero. Porque en una placa tiene carga negativa, en otra tiene carga positiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos textos dicen, no, es que los capacitores almacenan carga. No, ellos no almacenan carga. Lo que almacenan es energía potencial eléctrica. De la misma manera que un resorte, cuando usted lo comprime, almacena energía potencial elástica. Es algo muy parecido. Aquí almacenamos esa energía potencial eléctrica. Entonces, mucho cuidado con eso. En algunos textos, obviamente, siempre se habla de la carga del capacitor. Pero cuando se habla de la carga del capacitor, se está hablando de la carga de la placa positiva. Entonces, ahí hay una señal de alerta. Mucho cuidado, mucho ojo. El capacitor almacena energía potencial eléctrica. Él no almacena carga. Y la capacitancia nos dice eso, precisamente. Mayor es el área, mayor carga hay en la placa positiva. Menor es la distancia, mayor es la fuerza con la que se atraen esas dos placas conductoras. Entonces, este resultado, capacitancia de placas plano-paralelas igual a epsilon sub 0 A sobre D, debe ser una formulita que los acompañe a todos lados. Esta es una formulita que ustedes se tienen que aprender. Eso aparece siempre en los parciales. Siempre te intentan poner a calcular cosas con eso. Entonces no se te debe olvidar. Como segundo ejemplo, vamos a estudiar otro sistema de placas plano-paralelas. Uno un poco más común. Ahora, es obvio de que yo no puedo tener unas placas infinitas. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto sí se relaciona más con lo que uno puede encontrar a nivel comercial. Un capacitor de placas cilíndricas. Entonces, obviamente un capacitor no puede ser infinito. Entonces, aquí ¿qué es lo que hacemos? Aquí, obviamente, para poder hacer un modelo teórico de esto, nos vamos a imaginar un capacitor cuya longitud sea mucho mayor que la de los radios de las placas. En este caso, este capacitor cilíndrico tiene un cilindro interior que posee carga negativa, un cilindro superior que posee carga positiva y entre ellos hay vacío. Bueno, aquí asumiremos que la longitud L es mucho mayor que R1 y R2. De tal manera que vamos a hacer otra aproximación y vamos a imaginarnos que este fuera como un cilindro infinito. Ahora, para que esto quede un poquitín más claro, bueno, no más claro, pero sí un poco más esquemático, aquí les tengo el mismo dibujo, pero
aquí les estoy dibujando algo interesante, que es una superficie gaussiana. ¿Por qué? En el otro, yo les dije que ya teníamos un video donde explicamos el campo de un sistema de placas plano paralelas. Aquí, como no tenemos ese campo demostrado en alguna parte, lo vamos a calcular en este momento. Entonces, voy a escoger una superficie gaussiana que es un cilindro también con tapas. Entonces, es claro que las tapas no van a generar flujo eléctrico. Eso ya lo hemos dicho más de una vez. ¿Por qué? Porque el campo que genera esta distribución es obvio que es radial. Aquí voy a hacer unos cuantos vectorcitos de campo. Como esta placa es negativa, el campo va a entrar. Entonces, este es acá, este es acá, este es acá. Entonces, este sería como el campo que se está generando, esta placa conductora. Entonces, la situación es esta. Este campo es siempre radial, lo que significa que las tapas, como tienen un vector normal que tiene esta dirección, no genera flujo eléctrico. Es decir, el único flujo que tengo es el de la parte lateral del cilindro. Ahora, también por simetría, sobre esta superficie cilíndrica gaussiana, el campo se mantiene constante. No tiene por qué ser diferente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Considerando estas dos cosas, aquí también yo ya había ahorrado un poco de tiempo. El cálculo del campo eléctrico entre las placas cilíndricas es este. La ley de Gauss, que establece que el flujo, que no es más que la integral de E punto de A coseno del ángulo, es igual a la carga interna sobre epsilon 0. La carga interna es menos Q. Eso ya lo sabíamos. Entonces, aquí tenemos menos Q sobre epsilon 0. Como las tapas no cuentan y solo cuenta la parte cilíndrica, y esa parte cilíndrica tiene un campo eléctrico que es paralelo al vector normal, y la magnitud de ese campo es constante, se puede escribir simplemente como E por A. Entonces tenemos aquí magnitud del campo eléctrico por 2pi r, que es 2pi rl, que no es más que el área de una superficie cilíndrica. Eso lo encuentran en cualquier formulita de áreas, o eso lo pueden googlear, no hay ningún problema. Entonces aquí tendríamos que E es igual a 2pi rl igual a menos Q sobre epsilon 0. Entonces E no es más que R igual a menos Q sobre 2pi epsilon sub 0 rl. Todo esto está multiplicando, pasa a dividir. Entonces el campo eléctrico, vectorialmente hablando, es menos Q sobre 2pi epsilon sub 0 R unitario sobre R. Aquí recuerden que R unitario no es más que un vector que es radial. Ahora, aquí tengo un espacio bonito, entonces creo que se los queda debiendo, pero lo que vamos a hacer es mostrarles la forma de un capacitor cilíndrico que se puede encontrar en la industria. Aquí tenemos, entonces, aquí la traje como por arte de magia, una imagen, la copió en un momentico de internet, de unas fotos de capacitor. Entonces, aquí es como para que se hagan una idea de que esto es un capacitor. Bueno, aunque estos capacitores cilíndricos no es que sean dos cilindros donde haya vacío, no, realmente estos son varios cilindros enrolladitos, es decir, como en forma de espiral, y ellos están separados por un material que se conoce como material dieléctrico. De eso hablaremos más adelante. Estos de acá particularmente son muy interesantes porque esos se pueden modelar como capacitores de placas plano paralelas. Particularmente esos se conocen vulgarmente como capacitores lenteja o lentejitas, que uno ve en los circuitos. Ustedes ya saben que esas lentejitas, esos son capacitores. Aquí, por ejemplo, miren que tenemos este capacitor de 470 microfaradios, lo que yo les decía anteriormente. Comúnmente estos capacitores tienen capacitancias del orden de los microfaradios. Aquí podemos encontrar también diferentes capacitores. Entonces, aquí para que se hagan una idea de lo que es un capacitor. Entonces, aquí, eso era para que no me quedara así sin tener una imagen, pues para que ustedes lo puedan identificar en un circuito. Ahora, continuando, si ya tengo el campo eléctrico, mi obligación, mi tarea es
calcular la diferencia de potencial. Entonces vamos a calcularla rapidito. Entonces, la diferencia de potencial, recuerden que esa es diferencia de potencial entre la placa negativa y la placa positiva. La diferencia de potencial no es más que la integral desde menos hasta más del campo que acabamos de calcular. Aquí, esto es E.dr, entonces esto es menos integral de menos a más de esta cantidad que tengo acá. Uy, se giró, no hay problema, eso lo tiramos en un momentico. Entonces esto es por dr y aquí me queda de nuevo menos por menos más. Quiero que se den cuenta que este R unitario por dr, ¿a qué no adivinan cuánto da? Eso da dr, simple. El R, si ustedes se fijan en el dibujo, va desde la placa negativa hasta la positiva, es decir, va de R1 a R2. Entonces aquí tenemos R1 y aquí tenemos R2. Q sobre 2pi epsilon sub 0 L. Tenemos acá dr porque R unitario punto dr vector, pues me da dr solamente sobre R. Te saco todas las constantes, 2pi epsilon sub 0 L, integral desde R1 hasta R2 de dr sobre R. Entonces, como ustedes ya son niños grandes, deben acordarse que la integral de dr sobre R es logaritmo Q 2pi epsilon sub 0 L, logaritmo natural de L evaluado de R1 a R2. De tal manera de que esto me da Q sobre 2pi epsilon sub 0 L, logaritmo de R2 menos logaritmo de R1. Pero si ustedes se acuerdan de las propiedades de los logaritmos, aquí simplemente tenemos Q 2pi epsilon sub 0 L, logaritmo de R2 sobre R1. Porque cuando tenemos diferencia de logaritmos, no es más que el logaritmo de cociente de los argumentos. Entonces, ya teniendo el potencial entre placas, no me queda más que calcular capacitancia. Q sobre delta V. Es decir, Q, aquí hacemos una línea grandota para cubrir todo esto que acabamos de calcular. Entonces aquí de nuevo ocurre la magia. Miren que se cancela la carga. Y me queda que la capacitancia es precisamente 2pi epsilon sub 0 L sobre logaritmo natural de R2 sobre R1. Entonces pensemos, ¿esta fórmula es muy diferente a esta que yo calculé acá? Sí, pues porque estamos hablando precisamente de dos objetos físicos diferentes. El uno es un capacitor de placas plano-paralelas. Este es un capacitor cilíndrico. Pero analicemos un poco lo que está pasando acá. Primero que todo, cuanta mayor sea la longitud del cilindro, debe ser claro que mayor es la carga que él puede almacenar. Entonces por ahí estamos bien, es como coherente con la fórmula que teníamos ahora. Además de eso, en el denominador tenemos un logaritmo de R2 sobre R1. Quiero que se den cuenta que cuanto R2 sea más cercano a R1, ese cociente es mucho más pequeño. Si ese cociente es mucho más pequeño, el logaritmo es mucho más pequeño. Entonces, si el logaritmo es pequeño, la capacitancia crece. Entonces, creo que esta fórmula sigue obedeciendo al análisis físico que hicimos de esta de acá. Fuera de eso, hay otro detalle supremamente interesante. Después de que hacemos esos dos ejercicios, nos damos cuenta de que la capacitancia depende de dos características del sistema. Entonces aquí lo vamos a apuntar. Después de hacer estos dos ejercicios, creo que nos queda claro algo. La capacitancia
depende siempre de epsilon 0. Más adelante, esa dependencia con epsilon 0 se puede traducir en una dependencia. Eso cuando le metemos un dieléctrico, de eso hablaremos más adelante, se convierte en un epsilon sub k. Entonces, técnicamente hablando, ¿qué es lo que quiero tratar de decirles? Que la capacitancia siempre depende del material que esté entre las placas, sea vacío o sea algún otro material. Depende y proporcionalmente. De otra cosa que depende es de la geometría del dispositivo. Uy, ¿cómo así que la geometría, profesor? Claro, cuando es un sistema de placas plano paralelas, la dependencia geométrica está acá, A por D. Cuando el capacitor es cilíndrico, miren que la dependencia geométrica es 2πL sobre el logaritmo de R2 sobre R1. R2 y R1 no son más que características geométricas. Entonces, aquí ya tenemos una idea clara de lo que representa esa capacitancia. La capacitancia es una capacidad o qué tanta energía potencial eléctrica puedo almacenar. Eso es la capacitancia, entre comillas, definida matemáticamente como Q sobre delta V. Adicional a eso, esa capacitancia depende de lo que haya entre las placas, representado por ese epsilon 0, y depende de la geometría del problema. Entonces, creo que ya con esto nos queda una idea mucho más clara de lo que es la capacitancia, lo que es un capacitor. Aquí les dejo los tableros para que le tomen una foto, para que lo guarden en sus cuadernos o en sus corazones, lo que sea. Entonces aquí les dejo esta imagen. Aquí les dejo esta imagen también. Les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta el final. Como siempre, aquí les recuerdo que está el icono del canal. Denle me gusta. Suscríbanse y compartan este video. Un abrazo y nos vemos en una próxima.